Bueno, muchas gracias, Simón, muchas gracias, Fran, por la invitación, ¿no? Por la invitación a este evento. Yo creo que han sido 2 días intensos, ¿no? En los que ha habido un montón de ideas, sugerencias y diálogos en torno a la democracia y a su erosión. Y bueno, yo lo que voy a hacer hoy es... Bueno, voy a hablar de la democracia, pero sobre todo voy a hablar de pela democracia, ¿no? En la sesión de ayer el profesor Rodrigo Rodríguez Silveira presentó el proyecto Pela Democracia, que estamos en la actualidad coordinando ambos. Por un lado, en ese proyecto está Pela Actitudes, que es un proyecto de larga duración o de larga trayectoria en el Instituto de Iberoamérica, un proyecto que nació en el año 94 y que ha tenido como gran protagonista al señor que está entrando ahora mismo por la puerta. Sí. O sea, aquí está. Luis preguntaba por el establishment, está entrando el establishment. Sí, los 2 señores que representan el establishment, el señor Manuel Alcántara y el señor Luis Pásara. No. Entonces, está por un lado Pela Actitudes y por el otro lado está Pela Comportamiento, que actualmente dirige y coordina el profesor Rodríguez y Rodrigo Rodríguez Silveira, y juntos tenemos un equipo amplio de investigación conformado por 2 personas de esta mesa y algunos que estáis ahí. Y entonces yo vengo a reflexionar sobre cómo desde este proyecto, que es un proyecto centrado en los parlamentos, con la venia de Roberto Laserna, estamos centrados en el Parlamento y entonces queremos ver qué nosotros desde nuestro proyecto, tanto desde el comportamiento o de las actitudes, aportamos a la democracia o a la erosión o la resiliencia y al entendimiento de esa cuestión. Y entonces para esto lo que voy a hacer es un panorama, aunque ya hemos hablado mucho sobre qué se considera erosión en los estudios actuales. Voy a hacer un abordaje por la literatura, ¿no? Por una literatura que está en plena efervescencia, ¿no? Y en la que están todos los que importan, nosotros también. Durante estos 2 días reflexionamos sobre la democracia, entonces vamos a ver qué nos dice la literatura, qué lecciones aprendemos y qué nosotros podemos aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado voy a hablar un poquito de la erosión, pero voy a hablar rápidamente, voy a hablar de las diferentes teorías de la erosión que nos habéis expuesto o han expuesto anteriores ponentes, pero bueno, voy a tratar de sintetizar algunos de los elementos que se han hablado. Voy a hablar rápidamente de las mediciones y voy a hablar del Parlamento como foco de Pela Democracia y cómo nosotros podemos aportar tanto desde con marco teórico, pero también con datos a esa reflexión. ¿Vale? Entonces, lo que sabemos o lo que actualmente nos dice la literatura es que, bueno, pues que en estos procesos de erosión, no solamente en América Latina, sino porque la erosión no es algo de América Latina, es del mundo mundial, ¿no? Pues lo que nos vienen a decir que el ejército ya no es el principal actor, ya no es el que da el golpe de Estado, ¿no? Sino que esa erosión es como un proceso más gradual, aunque quizás esto ya lo tengamos que cambiar porque Donald Trump demuestra que esto no es gradual, ¿no? Que la estrategia esta de inundación no es gradual, ¿no? Parece que esto... Bueno, entonces te van a decir lo que nos venía a decir o lo que dice o sostiene esa literatura, pues que es un proceso gradual que va debilitando una serie de instituciones y de elementos o de dimensiones que considerábamos clásicas o que considerábamos que son dimensiones que conforman a la democracia. Debilitan el Estado de Derecho, debilitan la separación de poderes, debilitan las libertades individuales, los derechos y valores y la libertad de información, ¿no? Con desinformación. Este proceso de erosión, también nos dice la literatura, se puede hacer a través de diferentes vías, ¿no? A través de la captura legislativa, ¿no? La captura legislativa sería como a través de la vía electoral, llegan presidentes elegidos democráticamente, ¿no? A través de elecciones, ¿no? Y después se van erosionando la democracia desde
desde dentro como representantes de la voluntad popular, ¿no? Y se autoproclamaban en ese proceso electivo como agentes de la democratización y después, pues bueno, tienen transgresiones hacia la autocracia, transgresiones de la democracia y se convierten en líderes o en sistemas grises, si queremos, que es algo que también se ha mencionado aquí, y si no directamente autoritarios. También hay otro vía que es la anulación. Captura legislativa tenemos en América Latina, se ha mencionado a Bukele y después vamos a seguir hablando de Bukele. También podemos hablar de Milei. Este mes, ¿no? En el mes de marzo ha salido Vidin y ya vemos cómo Vidin capta la caída o la erosión de la democracia de Milei, que antes no la podíamos captar porque el hombre llevaba poco tiempo, pero que todos sabemos que la cosa no va bien. Entonces, no sé, ¿se ha cortado? ¿Se ve? Pues entonces yo me lo pongo aquí para seguir. No pasa nada. Vale, no pasa nada. Ah, ya. Vale. Otro de las vías es la vía de la anulación plebiscitaria, ¿no? O sea, esta es como la vía de gobernantes que llegan al poder pero que no tienen mayorías en el legislativo y que entonces pueden emplear estrategias como referéndums, convocatorias de asambleas constituyentes, ¿no? Para reformar y refundar las instituciones centrales del régimen y en algunos lados se puede ir hacia el autoritarismo, ¿no? Entonces, yo qué sé, si queremos podemos poner aquí ejemplos. No voy a mencionar países, pero todos seguro que pensamos en América Latina qué países tomaron esta vía. Luego está la más dramática de todo, que es la vía golpe, ¿no? Venga, Pedro Castillo o Fujimori, anteriormente en Perú, ¿no? Es el de reemplazo directo de los órganos legislativos o ministerios, la anulación de las elecciones o, bueno, la convocatoria de estados de emergencia que se alargan en el tiempo, ¿no? Y otra de las vías que menciona la literatura para ese proceso de erosión democrática es la vía de la colusión de las élites, que es, pues pensemos en Ortega haciendo pactos con partidos de la oposición, ¿no? Y al final, bueno, pues nos asociamos con diferentes partidos y facciones y bloques sociales y acordamos el reparto del poder, lo cual más, o sea, para relaciones que tienen que ver con la patrimonialización del Estado o cuestiones así, ¿vale? Entonces estas serían como las vías que menciona la literatura para la erosión y que en América Latina podemos ver. Hay causas, ¿no? Y esta es una diapositiva que estoy repitiendo de un seminario que hizo aquí Simón Pachano el año pasado, ¿no? Que hablaba de las transiciones, porque esta es las causas, ¿no? Los enfoques teóricos son exactamente iguales para la democratización que para la autocratización, ¿no? Entonces se supone, o parte de la literatura cuando maneja esto dice pues cuando algo ha conducido a la democratización, ¿será que la ausencia de ese algo conduce a la autocratización? Y evidentemente con elementos novedosos, pero los grandes marcos teóricos siguen siendo los mismos para explicar los procesos de erosión desde la ciencia política, ¿no? Por un lado, pues las teorías más institucionalistas, ¿no? Conduce a la desinstitucionalización del sistema de partidos, la estructura de los gobiernos, el sistema electoral, la separación de poderes, los mecanismos de rendición de cuentas. Si todo esto no funciona, pues entonces pues más posibilidades o más riesgos de que los regímenes se autocraticen, ¿no? Luego están las teorías más estructuralistas que siguen generando papers y sigue hablándose de que la desigualdad económica, el desarrollo económico, ¿no? Conducen tanto, nos llevaban hacia la democratización como que ahora nos conducen a la erosión. Lo único que ahora aquí tenemos elementos novedosos, ¿no? Procesos migratorios, tal, ¿no? Que entran dentro de este enfoque estructuralista. Después está la teoría de la agencia, ¿no? Que yo creo que es la que engloba más estudios o el enfoque teórico que marca mucho más estos procesos de erosión. La mayor parte de esta literatura esta literatura creciente se enfoca dentro de este lado de agencia y esto coincide con
desde la famosa diapositiva del primer día de Andrés Malamud a lo sostenido por la mesa anterior, ¿no? Tenemos élites, ¿no? Tenemos élites, tenemos personas, tenemos líderes, tenemos partidos, tenemos movimientos, ¿no? Que de repente actúan, ¿no? Y que actúan en un determinado sentido y esa literatura es la que, bueno, yo diría que es el enfoque como casi, bueno, no sé si hegemónico, el enfoque preponderante en los estudios sobre la erosión. Y luego tenemos también cultura, ¿no? Y bueno, pues todos estamos oyendo hablar de polarización, de desinformación, de guerra cultural, hablábamos Andrés, de nuevo te citamos a ti, del género, de la edad y de cómo, ¿no? Cómo estos elementos culturales están impactando. Y después, hay algunas cuestiones que se han hablado ¿no? sobre las que ha hablado Simón, en la mesa anterior, que son propias también de América Latina y que son propias de la región y que son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y que no significa que estos factores que tenemos que tener en cuenta en América Latina no puedan ser elementos que se estructuren en esos grandes enfoques, en el del institucionalismo, el estructuralismo, la agencia o la cultura, pero los reflexiono porque en América Latina creo que son importantes, ¿no? El estancamiento democrático medido como que América Latina no ha sido capaz, ¿no? Muchos países llevan mucho tiempo siendo democracias electorales, ¿no? No han podido subir a ser democracias, tomando Vidin como eje, no han podido subir a ser democracias liberales, ¿no? Pues entonces hay cierto estancamiento en esas mediciones y no regresiones, ¿no? Que lo que más vemos son casi regresiones y no tanto subir, ¿no? Subimos el escalón, ¿no? Entonces, bueno, Mainwaring y Pérez Liñán tienen un trabajo importante en este sentido. También, de nuevo, mencionando el establishment, ¿no? Democracia fatigada, ¿no? Y los elementos que engloban la democracia fatigada, mencionada y desarrollada por el profesor Manuel Alcántara, ¿no? Ineficiencia de políticas públicas, ¿no? Y aquí podemos pensar también en Roberto La Serna y la captura como el rentismo, que es algo tradicional desde el inicio de los procesos de independencia, ha marcado todo el desarrollo, ha impactado todo el desarrollo económico de la región, ¿no? Ineficiencia de las políticas y después, claro, cómo no mencionar la inseguridad, de la que ya también se hablaba en la parte pasada, el narco, la inseguridad, tal como elementos importantísimos que ayudan a entender esos procesos o que son causas de esos procesos, ¿vale? Venga. Por otro lado, por un lado está eso, las causas, ¿no? Resumidas de forma así rápida, ¿no? Después está lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hacen o los mecanismos o lo que hacen esos, ¿no? Cuando llegan y erosionan, ¿no? Entonces se habla y la literatura menciona pues casi como un libro blanco para ser autócrata. Entonces, lo primero que tienes que hacer es legitimar. Si no vas a ganar esas elecciones, las empiezas a deslegitimar. Rechazas la Constitución o intentas cambiar ciertos elementos de esa Constitución que te vienen un poquito mejor. Niegas la legitimidad de los oponentes políticos, atacas el pluralismo, ¿no? Entonces, describes a los rivales políticos como señores y señoras que tienen cuernos, amenazas, ¿no? Los amenazas y dices que tienen, ¿no? Que son unos traidores que van a acabar con el país, acusas a la oposición de conspiración, empiezas a tolerar ciertas formas de violencia, incluso en los casos más extremos se alienta a grupos paramilitares, restringes libertades individuales a los oponentes, a los medios de comunicación, hay persecuciones judiciales, bueno, todo este libro blanco pero de la autocracia, ¿no? Y entonces también describen además fases, venga, la captura del árbitro, la neutralización de los oponentes, el cambio de las reglas de juego, ¿no? Y cómo esto se va generando, ¿vale? Entonces hay una serie también de fases, ¿no? De ese manual para ser autócrata, ¿vale? Y esto se ve acompañado, ¿no? También la literatura menciona como, me hace gracia que lo
las innovaciones autoritarias. Bueno, esto las innovaciones autoritarias que ofrece la literatura, que yo creo que, bueno, son innovaciones porque usan la tecnología, pero no son innovaciones porque son elementos clásicos. Pero bueno, como usan la tecnología, ya son innovaciones. Venga, entonces los dividen así como en elementos, ¿no? Por un lado, lo informacional, ¿no? Recolección, producción y difusión de información para fines autoritarios. Bueno, pues aquí ya estaba Goebbels, ¿no? Que nos podía decir cómo se hacía esto, ¿no? De otro, ahora claro, tenemos otro, pero bueno, ya, esto ya no es algo nuevo, ¿no? Venga, después todo el mecanismo esta visión más legal, el uso de procesos legales para presionar a la sociedad civil, la cultura, la oposición, ¿no? La política, la construcción de diseños institucionales ad hoc para fortalecer al líder autoritario, ¿no? Y también para parecer que somos un gobierno que rinde cuentas y que, bueno, esa marginación de la oposición no es tal porque es que esos son esos señores que vienen a acabar con nosotros, ¿no? También esa innovación como reputacional, ¿no? El intentar reforzar nuestra posición y en términos de comunicación política, ¿no? Y también aprovechar avances tecnológicos para consolidar el control sobre el contenido, el acceso a la información y demás, ¿vale? Y esto es en cuanto a erosión. El segundo elemento que voy a hablar es de qué entendemos por democracia. Entonces, y esto está relacionado con lo que veíamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están erosionando? ¿Cómo podemos medir para entender cuáles son los componentes? Evidentemente, la noción de democracia es una noción que se construye, ¿no? Venga, que se construye, entonces, como desde la cuestión más procedimental, venga, aquí tenemos a Robert Dahl, ¿no? Entonces le vamos añadiendo cosas a esa democracia o a lo que esperamos de esa democracia, ya no es una cuestión simplemente de competencia y relacionada con lo procedimental, con las elecciones, sino que, venga, le añadimos el componente liberal, Estado de Derecho, le añadimos componente participativo, competencia, rendición de cuentas, libertades, equidad, y a medida que vienen más autores y tal, bueno, vamos añadiendo más cositas a esas dimensiones de la democracia, ¿no? Y después tenemos esos grandes, voy a mencionar solo uno, Vidin, pero no me voy a centrar en tal, pero hay muchos, ¿no? Hay otros, ¿no? Que entonces ya pasamos a medir e intentar medir en cada una de esas dimensiones a través de expertos que supone o que cómo podemos medir esa, no sé si esa calidad de la democracia o cómo podemos medir los procesos de erosión o de cuando nos va bien, y entonces vamos generando diferentes índices y tal que la ciencia política utiliza, ¿no? Tal, y que están basados en expertos. Y aquí es donde nosotros empezamos a aportar, ¿no? Venga, o queremos aportar, ¿no? Queremos aportar desde el proyecto Pela Democracia, ¿vale? Entonces, la evaluación de expertos, está muy bien y se utiliza, ¿no? Pero puede tener ciertos sesgos, pues porque puede tener sesgos temporales, de creencias motivadas, sesgos de confirmación, de ambigüedad de interpretación, porque a lo mejor no... el experto que está evaluando pues concibe por una cuestión cultural o pauta o contextos culturales y políticos que son diferentes, tiene desafíos de fiabilidad y validez para los cuales los índices intentan currárselo mucho y ofrecen grandes metodologías para tratar de suponer la fiabilidad o validez, pero pues bueno, pues pueden tener ciertos sesgos, ¿no? Lo cual no significa que no esté bien seguir medir, ¿no? Está bien y podemos seguir midiendo porque sobre todo esto nos permite tener un enfoque comparado, ¿vale? Y nosotros desde Pela Democracia con el equipo y con Rodrigo y con el equipo que está detrás, pues nos hemos, sabéis que llevamos, Pela Actitudes lleva mucho tiempo, pero además Pela Comportamiento está trabajando y ha trabajado mucho en los últimos tiempos para obtener datos de indicadores y obtener datos de diarios de sesiones que nos permitan avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos aportar? Podemos aportar como variable dependiente, ¿no? Porque Pela Comportamiento nos ofrece dimensiones para medir la erosión, ¿no? Que pueden ser complementarias a los expertos, ¿no? ¿Por qué?
porque podemos clasificar las leyes que socavan las instituciones en las diferentes dimensiones asociadas a la democracia, ¿no? Y porque además, con PEL Actitudes, podemos y llevamos tiempo midiendo las percepciones sobre la democracia y ahora en concreto, en la última oleada, hemos introducido una serie importantes de elementos o de cuestiones que también nos ayudan a medir así, ¿no? Entonces, los tipos de leyes, las reformas, aquello que obedece al comportamiento legislativo puede ser un elemento complementario y objetivo, no, o sea, que no digo que no sean objetivos las evaluaciones de los expertos, que lo complementan, ¿no? para saber, ¿vale? También ofrecemos variables explicativas, principalmente desde la teoría como hegemónica de la erosión, que es la teoría de la agencia, ¿no? El Parlamento es el lugar, es el espacio de la oposición, ¿no? Por eso es importante, aunque esa oposición sea minoritaria, esa oposición delibera. Se recogen diarios de sesiones y se recogen sus posturas, ¿no? Entonces, el Parlamento es el lugar de la oposición, pero también puede ser el lugar de la resistencia, de la resiliencia o de la erosión. Y nosotros tenemos que captarlo, ¿no? Porque el Parlamento puede ser el lugar de la cooptación que puede ir encaminada hacia la autocratización, ¿no? O no, puede ser el lugar de la resiliencia, ¿no? Entonces, creemos que nosotros podemos aportar ahí y ya estamos iniciando papers en este sentido. Lamentablemente, hoy no he podido presentar uno, pero vamos, estamos trabajando en ello, ¿vale? Y además, ofrecemos, o ya PEL Actitudes nos ha ofrecido variables explicativas que nos pueden medir cuestiones como la polarización, el populismo ideacional, la ideología, las distancias entre el presidente, el parlamento, ¿no? A través de modelos espaciales. Además, nos permite tanto hacer estudios de caso como hacer estudios comparados, porque esta literatura, la literatura de la erosión, bueno, hay algunos estudios que son más transversales o que son muy temporales, pero sobre todo se nutre en términos teóricos de estudios de caso. ¿Vale? Entonces nosotros creemos que a través de nuestro proyecto podemos también además controlar el tiempo, porque no es lo mismo ser resilientes con un líder que intenta dar un giro autoritario cuando llega que cuando ya lleva un tiempo, ¿no? Salir del régimen de Ortega es muy difícil, ¿no? A lo mejor. O sea, de nuevo con esta idea de la teoría de la agencia, ¿no? Hay una interacción entre el que impulsa la autocratización y quienes se oponen a ellas, ¿no? Como marco, dentro de un marco institucional y dentro de un contexto estructural. Entonces, creemos que nosotros, a través de nuestro proyecto, podemos evaluar la resistencia. Damos información sobre cómo se construyen coaliciones de oposición, cómo se deliberan, ¿no? Esto anteriormente no lo he dicho, pero uno de los grandes campos de estudio, de análisis de las teorías de erosión democrática es la oposición y podemos saber si esa oposición tiene un objetivo más moderado, más radical y a través del comportamiento podemos visibilizar la estrategia, ¿no? Si es una estrategia institucional, extrainstitucional, si tiene más o menos éxito, cómo se produce la cooptación legislativa, por ejemplo, a través de las redes por ejemplo, de coautoría, ¿no? Cómo se produce la cooptación de la oposición, ¿no? Si se producen estrategias de bloqueo o de división de la élite o de la coalición gobernante, ¿no? A través de líneas duras o líneas blancas, ¿no? Blandas, si se producen situaciones de patronazgo o clientelismo, la utilización de los cárteles legislativos por el gobierno autoritario, ¿no? Entonces, con nuestros datos de comportamiento se pueden medir todas estas cuestiones. Otro de los elementos que también nosotros podemos medir, ¿no? Es la erosión legislativa como un indicador propio del retroceso democrático, de la erosión democrática. Por ejemplo, a través de la calidad de las leyes o la falta de transparencia y la participación o del proceso legislativo acelerado. Bueno, a través de una serie de elementos también nosotros podemos ver cómo el comportamiento
a través de Pela Democracia nos puede ayudar a entender la erosión de la democracia y cómo podemos contribuir a ese debate. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sumarme a las palabras de Mer de agradecimiento. Es un gusto estar aquí de nuevo presencialmente. No olvidemos que hace ya 5 años ya de la pandemia, no está de más reivindicar este tipo de eventos y agradecer a los profesores Simón Pachano y Francisco Sánchez y a toda la gente del instituto que han hecho posible este seminario hablando de las amenazas o las amenazas, los retos de las democracias en el mundo en general y en América Latina en particular. El trabajo que voy a presentar ahora es un trabajo exploratorio que está en sus inicios y que estamos comenzando a trabajar con José Manuel Rivas Otero, que como bien ha comentado Esther antes no ha podido estar hoy aquí, desafortunadamente. Entonces es una primera aproximación empírica a... Nosotros no lo hemos llamado amenazas, lo hemos llamado dilemas democráticos por unas... Ahora expondré por qué hemos elegido este concepto que nos ha parecido el más apropiado y precisamente con datos de Pela, por lo cual viene genial haberlo hecho después de esta presentación de Mer. Sabemos ya, y yo creo que no es algo que no hay que olvidar porque siempre olvidamos lo más obvio, seminarios y papers y congresos hablando de los problemas de la democracia, la crisis de la representación y demás, en general son más viejos que la tos, con perdón, pero siempre había alguien que decía que no, que estaba todo bien, que era una nueva forma de democracia, que los índices no tal. Ahora hay consenso, entonces aquí nadie de momento se ha planteado como optimista diciendo que la democracia no está amenazada, que está todo bien y que bueno, pues que muchas de las medidas que están implementando líderes como Bukele, Milei, Trump o Bolsonaro o Orbán o Erdogan son como positivas a la democracia y la refuerzan. Alguien habrá, siempre hay de todo en la viña del Señor, pero al consenso por lo menos tenemos. Tendremos muchos desacuerdos y para esta es la idea del seminario, pero al menos nadie ha hecho enmienda a la totalidad. Entonces la sensación por parte del público y de la academia, los que estamos aquí somos un buen ejemplo, hay la sensación de que la democracia liberal, como se había venido entendiendo en el siglo XX, ya no es la respuesta a todo frente a los nuevos problemas que tienen las sociedades. Y no solo las latinoamericanas, desde el narcotráfico y seguridad hasta las crisis económicas, las nuevas generaciones, el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, parece que con solo, que no es poco, pero la idea de solo la democracia no es suficiente para responder o gestionar estos nuevos retos, estos cambios. Y la realidad es que hay unos nuevos modelos, propuestas, innovaciones, que tienen poco de democrático, prácticamente nada de democrático, que son directamente autoritarias, pero se producen, se proponen, se implementan en democracia y eso genera unas tensiones increíbles en los regímenes y eso es lo que nos motiva a estudiarlas. Y no podemos olvidar que el compromiso, se ha estado hablando de élites, él habla de élites desde los 90, pero ahora sí que se está hablando más, nos hemos vuelto mainstream, establishment no, pero mainstream sí. El apoyo de las élites a la democracia es fundamental. O sea, no es lo mismo que hay una mayoría de estadounidenses apoyando una política que salga Trump y lo diga. No es lo mismo que una mayoría de brasileños diga o haga algo a que hay una bancada, hay unos ministros, hay un presidente que abiertamente defienda o trate de llevar a cabo un golpe de Estado, evidentemente. Entonces, lo que nos planteamos aquí es, frente a estos problemas, retos que hay en las sociedades democráticas, planteamos que en el nivel de tipo ideal hay dos alternativas, una democrática y una no democrática. Y la no democrática es la por la que se está optando en muchos regímenes con apoyo de la población, ya sea mirándolo a través de la opinión pública o en los resultados electorales. Entonces eso es lo que miramos. ¿Cuáles son las respuestas, las actitudes de la élite política latinoamericana, entendiendo por élite los legisladores, que antes se estaba hablando en la mesa anterior de qué sería élite y qué no? ¿Cuáles son los niveles de apoyo a estas soluciones, a estos dilemas? Que son dilemas que siempre han existido en cualquier régimen político
y en los regímenes democráticos también, por supuesto. La idea de eficiencia económica versus el consenso y la participación política, es decir, ¿qué primamos? ¿Que crezca la economía, porque la economía lo explica todo o es algo fundamental en lo que piensa la gente cuando va a evaluar la democracia? Un tema que ahora está muy en boga, desafortunadamente, el tema del narcotráfico, la lucha contra el crimen versus respetar los derechos civiles. Hay que combatir el narcotráfico, garantizar la seguridad, pero ¿a qué precio? ¿Con qué medios? ¿Con qué mecanismos? Gestionar crisis económicas en general y la idea de gobernabilidad, es decir, que el régimen funcione, que provea los bienes y servicios del tipo que sean, desde becas, ayudas o bonos hasta la construcción de infraestructura, frente a las tensiones que pueda generar esto en el seno del Estado, principalmente con el Poder Judicial, y cómo gestionar la oposición, las resistencias más o menos democráticas que pueda haber, en este caso democráticas, que pueda haber en el seno del régimen. Esa es un poco la preocupación que tenemos y lo que queremos mirar en este trabajo. Para ello nos basamos en la encuesta de PELA, de la base de datos que acaba de presentar Emer, y tomamos la oleada más reciente porque es la que tiene las preguntas que nos interesan para abordar estos dilemas democráticos. Tenemos por ahora Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia, México, Brasil y Guatemala. Faltan muchos países, estarán en los próximos meses, años, a medida que vayan celebrando elecciones, y nos centramos en estas 5 preguntas que están en el cuestionario y que entendemos que se remiten a esta idea de dilemas. A veces los gobiernos deben dar prioridad a conseguir buenos resultados económicos más que a gobernar de manera democrática. Más claro agua. La policía debería centrarse en la lucha contra el crimen organizado, sin preocuparse por el respeto de los derechos civiles. En situaciones de crisis económica grave, se justifica que el presidente utilice poderes de emergencia y gobierne por decreto. A veces es necesario limitar los derechos de la oposición cuando su ejercicio impide la implementación de políticas beneficiosas para el país. Y por último, a veces se justifica que el presidente implemente políticas públicas beneficiosas para el país, incluso si los jueces han dictado sentencias en contra de esas políticas. Podremos discutir y hablar sobre la idoneidad de la redacción de las preguntas. Siempre es complicado medir todo, pero todos estaremos de acuerdo en que estos 5 puntos remiten a temas que han estado saliendo en el seminario y que ahora cuando entremos en las redes sociales o en prensa veremos que están a la orden del día en las elecciones que tenemos estos años. Entonces, frente a estos problemas, frente a estos retos, entendemos que se puede dar un enfoque más democrático, más respetuoso con la pluralidad y los derechos y libertades de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, o una solución más, una alternativa más autoritaria, menos democrática. Y esto es lo que nos interesa. Esas serían las variables dependientes, lo que queremos explicar. Como planteaba, tenemos estos 7 países. En total tenemos más de 700 legisladores entrevistados, que no es poco. Siempre hay que reivindicar el trabajo de campo que se hace y se va allí presencialmente a conseguir los datos, aunque se pueda complementar, por supuestísimo, con PELA Comportamiento, que es fantástico que el proyecto avance y se ensanche. Y incorporamos estas variables para tratar de explicar los determinantes de esas posiciones frente a esos dilemas democráticos. Lo que entendemos aquí, José Manuel y yo, como dilemas democráticos. La ideología, la escala clásica de izquierda a derecha. La religiosidad, no miramos tanto a la denominación religiosa, que es algo que habría que mirar también con todo el tema evangélico, pero de momento religiosidad desde un diputado que no cree en Dios hasta un creyente que va más de una vez a la semana a misa. La valoración de las Fuerzas Armadas, ser o no de la oposición, el género, hombre-mujer, edad y los estudios. Y el modelo que planteamos es un modelo, la verdad, insisto, es un primer trabajo en el que estamos trabajando y un primer modelo que hemos planteado son religiones lineales con efectos fijos por país. A medida que vayamos teniendo más países y más casos, por tanto, nos replantearíamos algunas de estas cuestiones. Pero para haceros una idea de dónde están las fortalezas y las debilidades democráticas dentro del propio Parlamento, como se ha estado planteando, que es algo que sí que hay que seguir estudiando, nos puede servir para hacernos una idea de cómo están las cosas. No se ve bien este gráfico, no pasa nada, porque yo mismo de decir que no era el más bonito que teníamos, pero ahora sí que tienen que confiar en mí y
plantearles que los departamentos en términos agregados de promedio menos democráticos en el sentido de que dan más apoyo a las respuestas autoritarias frente a estos dilemas son Bolivia y Guatemala, en términos de promedio, que no debería de sorprendernos tampoco tanto viendo algunos trabajos anteriores que han estudiado Bolivia y Guatemala con datos de pela. Y los más respetuosos o los más reacios a una solución autoritaria a ese dilema democrático son Argentina y Brasil en términos generales, que yo pensaría que tampoco nos debería de sorprender demasiado. Pero estos son simplemente los promedios. Lo que nos interesa es más los determinantes. ¿Qué hace que los legisladores apoyen más o menos cada una de estas propuestas que se dan frente al dilema? En primer lugar, la ideología solamente explica en parte que el presidente ignore o no ignore al Poder Judicial a la hora de implementar políticas públicas. O el programa electoral, dirían algunos. Los legisladores más ubicados a la derecha están menos de acuerdo con el ignorar al Poder Judicial. Y la izquierda está, que tampoco nos tendría que sorprender, es bastante... no es contraintuitivo en absoluto este resultado. La religiosidad de los legisladores está vinculada con el no respeto a los derechos civiles. Cuanto más religioso es el legislador, más de acuerdo está con que la policía tiene que luchar a toda costa, digamos, contra el crimen organizado. Y las Fuerzas Armadas y la edad son determinantes a la hora de entender el apoyo a los poderes de emergencia por parte del presidente en situaciones de crisis económica grave. Para el caso de la oposición, lo cual es también es algo que sí que podríamos esperar y tiene cierta lógica, la oposición está menos de acuerdo con que el presidente gobierne por decreto, incluso con una crisis económica, que se limiten los derechos de la oposición, que, bueno, algo de racionalidad queda en los parlamentos, y no, está menos de acuerdo con que se ignore, digamos, al Poder Judicial, aunque esa política pública sea beneficiosa para el país. El hallazgo que nos parece más interesante y que comento ahora en las conclusiones es el de los estudios, que es el que nos da más significativo, más determinante en 4 de estos 5 dilemas. Cuantos más estudios tienen los legisladores, y es todo un tema y que de hecho salió ayer, cuanto mayor es el nivel de estudios del legislador, menos de acuerdo con las propuestas autoritarias o regresivas, o como queramos llamarla, menos democrática, para no mojarnos, menor es el apoyo a esta medida, ya sea dar prioridad al crecimiento económico, a los resultados económicos, luchar contra el crimen frente a proteger o garantizar los derechos civiles o derechos en general, limitar los derechos de la oposición o ignorar al Poder Judicial. Entonces nos parece que aquí sí que puede haber como algo en lo que hay que seguir trabajando, por supuesto, insisto que no es un paper que hayamos terminado ni mucho menos, pero sí que nos parece que puede ser el camino a seguir, el tema de explorar más cómo funciona esto de los estudios, porque a nivel de opinión pública, en encuestas en América Latina y en otras regiones del mundo, sí que hay una correlación fuerte entre el tema generacional, que se lo ayer también, por supuesto, pero con estudios. A mayor nivel de estudios suele covariar con el apoyo a la democracia, con apoyo a medidas democráticas. Entonces, como primera aproximación, intuición, con la evidencia empírica que nos provee un proyecto tan rico y tan potente como PELA, nos puede indicar más o menos el camino que hay que seguir para entender estas innovaciones autoritarias que tienen poco de nuevo en ese sentido. Entonces, como conclusiones preliminares, como les estaba comentando, el nivel de estudios es clave en los parlamentos, porque estamos hablando de una población muy concreta, estamos hablando de legisladores en las democracias latinoamericanas. Es clave a la hora de entender los dilemas democráticos. Los legisladores con menor nivel de estudios son más propensos, de acuerdo con estos datos que tenemos por ahora. Son menos proclives a dar su apoyo a este tipo de políticas. La religiosidad está vinculada al no respeto de los derechos civiles. La izquierda y los legisladores que se consideran que forman parte del gobierno tienen tensiones con el Poder Judicial, que tampoco nos tendría que sorprender demasiado.
Y el apoyo a las Fuerzas Armadas, sorprendentemente, nos da significativo solo para el tema de las crisis económicas. Pero esa pregunta ahora comentaré algo. Y la oposición, como les decía, pues sigue, aunque no lo parezca, pues es algo racional, porque están en contra de que el presidente tenga poderes especiales, que se limiten los derechos de esa misma oposición, y con el tema del Poder Judicial, como les comentaba. Entonces, como conclusiones preliminares de esta primerísima aproximación a los datos, como agenda a futuro para, una vez termine este seminario y recibamos los comentarios de los y las colegas, seguir incluyendo más países, porque aunque tenemos países muy importantes, muy grandes y que nos pueden decir muchísimo, siguen faltando países y esperamos contar con más casos en un futuro no muy lejano. La pregunta de crisis económicas y poderes de emergencia es buenísima porque es el tema clásico de la gobernabilidad en los sistemas democráticos, pero ¿es realmente un dilema democrático? Porque eso es hasta constitucional y pueden ser, hablando del COVID y de la pandemia de hace 5 años, bueno, pues muchos países implementaron medidas que podrían parecer a esto. No era una crisis económica, era una crisis sanitaria, pero vaya, que podría ser algo constitucional y nos estamos planteando sacarla del estudio porque es la que menos se parece a lo que sería un dilema democrático, entendemos. Y bueno, los típicos debates internos que tenemos con José Manuel, dicotomizar, interacciones, cómo plantear, ver cómo funciona exactamente estudios, si funciona igual para la oposición, para los legisladores de izquierda o de derecha, ver ahí qué podemos sacar, porque sí que intuimos que por la educación, por el nivel de estudios, más que la educación, puede haber ahí algo. Y por supuesto, construir esas expectativas teóricas de para entender estos dilemas democráticos, si la clave está en los estudios, cómo funciona exactamente el tema del nivel de estudios. ¿Es por la socialización? ¿Es por la familia? ¿Por la socialización? ¿La élite cultural? No sabemos exactamente cómo ir por ahí. El tema generacional y de edad sí que está más estudiado a nivel de opinión pública, pero a lo mejor ahí sí que puede haber como una contribución clara para entender qué está detrás de estas amenazas a la democracia, que es el título del seminario. Y con esto ya cierro. Muchísimas gracias. Cambiar, necesito. ¿Llega el cable? No, voy al medio. ¿No? ¿Llega? No, voy para allá. Sí, voy a tener como pesa. Sí, pesa mucho. Bien, buenos días. Voy a empezar, al igual que el resto de mis compañeros, agradeciendo a Simón y a Francisco por la invitación, por la organización. La verdad que es un placer formar parte de este seminario porque están siendo presentaciones muy interesantes. De hecho, considero que está siendo una jornada, tanto el día de ayer como de hoy, que están dando contribuciones muy interesantes y que uno sale contento al menos del debate que se está generando. Bien, voy a presentar un trabajo que en realidad el objetivo es vincular un poco con lo que se ha estado hablando acerca de las amenazas que hay en la democracia, pero quise ir un poco de lo general hacia lo particular, focalizando sobre todo en el caso hondureño. Y voy a ir comentando, perdón, es la costumbre. Voy a empezar primero retomando el concepto de democracia fatigada, que aquí está presente Manuel Alcántara en un trabajo previo que se realizó también con Cristina Rivas, que también está aquí. Se evaluó el nivel de la democracia, tomando en cuenta los indicadores de democracia, que son varios. Aquí solamente presento datos de variedad de democracia, pero se hizo un análisis para ver cuál era el estado de esas democracias fatigadas en la región. Obviamente hay distintos niveles de esta democracia fatigada, de esta erosión democrática que encontramos, y Centroamérica, sin lugar a dudas, presenta los casos que son más graves, quitando obviamente a Costa Rica por razones obvias. La mayoría de los trabajos se centran en Nicaragua y en El Salvador. Ya hemos estado hablando de estos dos países, sin duda tienen las situaciones quizás más extremas, pero como pueden ver, Honduras también tiene un declive democrático a lo largo de los años, se ha acentuado a partir del golpe de Estado,
tuvo un leve repunte con el último gobierno, cuando accede al gobierno Xiomara Castro, pero los niveles son muy bajos. Aquí lo puse en términos, en términos comparados. No sé si me he salteado. Sí. No. Aquí lo puse en términos comparados, pero no solo, en el trabajo lo hemos querido combinar también, no solo que estos niveles de fatiga democrática se podían observar en este tipo de indicadores, sino que había algo más que era evidente, que se estaba presentando en toda la región, que eran los niveles de satisfacción con la democracia, que eran los que presentaban los ciudadanos. En este caso son datos del Latinobarómetro. Se puede ver el caso hondureño, que los niveles de satisfacción con la democracia son muy bajos. Aquí se los puse solamente para Honduras y he querido poner la evolución. Considero que es importante, si bien los niveles de satisfacción de la democracia nunca han sido muy elevados, en los últimos años se ve realmente bajo. De hecho, en el último informe del Latinobarómetro, todos los países o se han mantenido o mejoraron un poquito, menos Honduras. Honduras ha bajado 2 puntos con respecto al año anterior, que ya era bajo el nivel. Por lo tanto, nos encontramos claramente con niveles de fatiga democrática muy bajos, con una insatisfacción por parte de los ciudadanos muy alta con el funcionamiento de la democracia. Aquí había puesto por separado porque quería mostrar que todos los indicadores del proyecto de variedad de democracia, en este caso he usado estos datos, muestran que en todos los índices realmente es problemática. Se acentúa cuando este proceso de retroceso democrático, como podríamos denominarlo, o de erosión democrática a partir del golpe, el golpe que se produce a mediados de 2009, en adelante. Se acentúa aún más durante la hegemonía del Partido Nacional Hondureño. Para aquellos que a lo mejor Honduras es un poco un caso desconocido, tradicionalmente fue un bipartidismo, Partido Nacional Hondureño, Partido Liberal Hondureño. Hay más partidos en el escenario, obviamente, pero en partidos muy minoritarios. Esos dos partidos concentraron el poder desde el retorno de la democracia en el 81 hasta el golpe de Estado. Fueron indiscutibles. A partir del golpe de Estado, lo que sucede es que hay una reconfiguración del sistema de partidos, surgen nuevos partidos, tanto por izquierda como por derecha, y estos partidos también hacen que cambie la ubicación ideológica. Los obliga a tomar nuevas posturas ideológicas. Y este país, que tradicionalmente había sido primero un bipartidismo y se había caracterizado por tener unos muy bajos niveles de polarización, pasa a tener niveles de polarización muy altos. Y una cuestión también importante, pongo una leve renovación de las élites a partir de ese momento, porque es cierto que con estos nuevos partidos surgen nuevos actores políticos, pero sigue existiendo un control de la élite económica y empresarial en este país. Bien, ahí he puesto los niveles de polarización, primero los de fragmentación para mostrar cómo ha crecido tras el golpe de Estado con estos nuevos partidos, y también he usado los datos de Pela para mostrar cómo ha aumentado la polarización ideológica. Realmente ha pasado de niveles muy bajos a niveles muy altos. Está la polarización en función de cómo se autoubican los propios diputados, cómo los ubican los demás. Son datos de polarización ponderada desde el 94 hasta este último gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, con respecto a los actores, vemos una reconfiguración completa. Viendo esa situación, ¿cuáles son las características, estos factores que uno puede decir que son determinantes dentro de este proceso de erosión democrática? Primero, ya se ha hablado, cuando se presentó anteriormente el tema de Centroamérica, que Karen le había comentado, el tema del Ejecutivo. Ahí estoy muy de acuerdo, porque hay un tema en particular, que estos ejecutivos de diversa manera en estos países de la región, pero han concentrado el poder. Lo que han hecho es una erosión de los mecanismos de contrapeso, tanto por el legislativo como por el judicial, y hay un riesgo muy grande de dejar el poder. ¿Por qué? Porque estas personas que ocupan estos cargos han cometido todo tipo de delitos, y quienes abandonan el poder corren el riesgo de estar presos, como le pasa al expresidente hondureño, que no quería abandonar el poder por esas razones, que de hecho primero pasó por encima del Poder Judicial para poder tener una reelección,
y una vez que dejó el poder fue extraditado por narcotráfico y ahora está preso en Estados Unidos. Otra cosa que está siendo común en general en la región, pero se suele hablar del caso de El Salvador y no se comenta que en Honduras están en estado de excepción. Ya la palabra estado de excepción deja de tener sentido, ya es la regla. Están en estado de excepción desde el 2022. Se ha prorrogado 17 veces. Las elecciones primarias que fueron hace poco fueron con estado de excepción. O sea, es un país donde están restringidas las libertades por completo. Y eso está sucediendo en un gobierno progresista, que es algo que quiero destacar. Es decir, cuando hablamos de estado de excepción, yo ahora voy a mencionar el efecto Bukele, mano dura, normalmente ese tipo de cosas han sido retomadas por otros líderes de la región, pero han sido tomadas por líderes de derecha o ultraderecha o al menos que no están ubicados en la izquierda. Normalmente no han sido quienes han tomado ese discurso. En este caso es con un gobierno, que es un gobierno progresista que llega tras la caída de este bipartidismo, que no solo es la primera presidenta mujer, es la primera presidenta en un partido distinto a los tradicionales, con un discurso de izquierda. Bien, otro elemento que es importante es la corrupción política, la elevada tasa de violencia y el narcotráfico. Estas tres cuestiones obviamente están presentes en todos los países de la región, obviamente están muy acentuadas en Centroamérica, pero quiero destacar las particularidades de Honduras que hacen que esté en esta situación, que sea más grave. Aquí puse el índice de percepción de corrupción de la región y de Honduras para que se vea un poco cuál es la situación. Si se fijan en la escala, Honduras está bien abajo como los países con peor situado, peor nivel. Y si uno observa la evolución de los niveles de corrupción, con los años ha seguido empeorando. Es decir, el gobierno que entra, el de Xiomara Castro, que las elecciones fueron en el 2021, ella asume en el 1 de enero del 2022. Asumía con el firme compromiso de reducir los niveles de corrupción, que iba a instaurar nuevamente esa comisión para investigar los casos de corrupción. Ha empeorado, es decir, la gente está muy insatisfecha porque había muchas promesas de cambio en el país y está empeorando la situación. Puse tasas de violencia. La tasa de violencia, si uno analiza la violencia en Honduras, es cierto que ha mejorado con respecto a aquellos años que fueron durísimos. Pero si le pongo de la región, sigue teniendo los casos más graves, exceptuando a casos como Jamaica y Venezuela, que son los casos extremos, pero después el país más peligroso con mayor tasa de violencia es Honduras. Es decir, sí, han mejorado, pero si vemos en la región la situación es muy grave. Una particularidad, porque estos niveles de violencia han hecho que Xiomara Castro, que llegó al gobierno diciendo su principal discurso durante toda su campaña era que había que dejar de darle tanto poder a los militares, porque el gobierno anterior, el de Juan Orlando Hernández, le había dado muchas atribuciones. Y dijo, hay que terminar con esto, no se puede concentrar tanto poder, que hay que eliminar la mano dura. Sin embargo, llega el gobierno, instaura esta imagen, no es El Salvador, es Honduras. Esto es Honduras. ¿Qué quiso hacer? Incluso publicó estas fotos con el objetivo de mostrar, bueno, aquí puede pasar lo mismo, y se empieza a reivindicar el discurso de Bukele en un gobierno de izquierda. Por eso digo que es un caso similar, pero que tiene características muy distintas. Y hay una cuestión que diferencia Honduras con El Salvador. En Honduras matan los narcos más que las maras. ¿Por qué? Porque el narcotráfico aquí es muchísimo más fuerte. El control lo tienen los narcos y no las maras. Obviamente hay maras, pero no es el mismo control que han tenido tradicionalmente en El Salvador. O sea que tiene mayores tasas de violencia, es otro tipo de violencia, y sobre todo los actores que son los que están detrás de estos niveles de violencia son narcotraficantes. Por lo tanto, son razones distintas, y querer aplicar el mismo método sí tiene que ver por la inseguridad, pero son cuestiones distintas. Es querer aplicar un método cuando no tenés el mismo control del Estado. Por eso lo quería destacar como algo distinto. Aquí pongo simplemente el mapa de Honduras para hablar de narcotráfico, para decir que sobre todo se está instalando en zonas que son áreas protegidas, territorios naturales, pero el por qué
No es casualidad si uno mira los indicadores que el país más peligroso del mundo para los ambientalistas es Honduras. Todos los líderes ambientales que salen a protestar porque toman estos territorios son asesinados. Hay un listado que se publica todos los años y está primero en el mundo Honduras por el asesinato ambientalistas. Y estos ambientalistas salen a protestar porque estas zonas son tomadas para poner las famosas pistas de aterrizaje clandestinas de los narcos. Y un detalle, porque para aquel que no ubique, si ve dónde está instalado eso, esa es la región de Olancho, que es donde están la mayor cantidad de pistas clandestinas para los narcos. ¿Quién es el líder, el caudillo de Olancho? Juan Orlando Hernández, que es el expresidente. A ver, no voy a puntualizar en Hernández, ni siquiera en el Partido Nacional, porque el narcotráfico está tomado por completo en Honduras con todos los partidos. Absolutamente, de hecho, aquel que conozca un poco el territorio hondureño sabe que hay determinadas regiones que una la controla Zelaya, otra la controla Juan Orlando Hernández, la otra pertenece a otro tipo de líderes de los famosos partidos tradicionales, y cada una de esa zona de estos líderes controla el narcotráfico. En este caso, Juan Orlando Hernández, que donde creció más el narcotráfico es en su zona. Y aquí he puesto fotos. ¿Quiénes son? El que va preso ahí, esa imagen, es Juan Orlando Hernández el día que dejó el gobierno. Él intentó por todas las razones evitar dejar el gobierno. Fue una reelección que no le correspondía. Después intentó de todas las formas perpetrarse en el poder. No lo consiguió porque sabía que era lo que le iba a pasar, ¿no? El famoso riesgo de dejar el poder ejecutivo, preso por narcotráfico. Quien está ahí es Pepe Lobo. Pepe Lobo fue también presidente de Honduras durante el Partido Nacional. Él no fue preso su hijo, también del Partido Nacional. Y aquí, el que está aquí es Carlos Zelaya. Carlos Zelaya, todos son presos por narcotráfico, claro. Carlos Zelaya es el hermano de Mel Zelaya. Mel Zelaya fue presidente, fue quien sacaron por el golpe de Estado, pero es el marido de Xiomara Castro, la actual presidenta, quienes llegaron que venían a renovar el país. Está en elecciones Honduras, fueron hace un poquito las primarias y dentro de poco son las generales, a fines de noviembre, en unos 8 meses. En este periodo de campaña ha salido un video donde se ve a Carlos Zelaya, que era funcionario del gobierno de Honduras, donde estaba negociando con los narcotraficantes. O sea, es un video clarísimo, la imagen de él negociando el dinero que daban para la campaña, tuvo que renunciar. Entonces, la campaña electoral en estos momentos es lo que se suponía que estaban luchando para la corrupción, se muestran que para la corrupción también, pero para el narcotráfico están totalmente metidos, los del otro partido también. Por ende, este es el escenario, es un Estado que es totalmente tomado por el narcotráfico y está presente. Siempre se ha dicho igualmente que los narcos han financiado las campañas de todos los partidos y tienen la estructura en Honduras, pero este es el ejemplo del escenario actual. Para cerrar, en este estado presento cuál es la situación que van a tener ahora en las elecciones. Se hicieron las primarias hace muy poquito. En Honduras se toman con calma lo de contar los votos. Fueron a principios de marzo, todavía no tienen los resultados finales. Tienen, claro, esto lo llevan con tranquilidad. Así que son resultados provisionales, pero en principio la tendencia no va a cambiar. Dentro de estas primarias, ¿quiénes salieron elegidos? Se hicieron primarias en estos 3 partidos, hay más partidos minoritarios, estos son los partidos principales, los 2 partidos tradicionales, Partido Nacional Hondureño, Partido Liberal Hondureño, y Libre, que es el partido que está en el gobierno. Estos 3 llevaron a cabo las primarias. Partido Nacional Hondureño, una de las que se presentó, que perdió las primarias, pero una de las que se presentó es la esposa de Juan Orlando Hernández, del que está preso por narcotráfico. Por eso digo, si uno empieza a ver los nombres, esta es la situación del país. Digo, por eso creo que muchas veces la gente no se concentra en Honduras y la situación de Honduras es gravísima. Partido Liberal, que supuestamente estaba hundido y casi muerto por todo este periodo de hegemonía del Partido Nacional, vuelve a estar otra vez en el escenario, pero con una particularidad, unas primarias bastante competidas, donde hay uno de los candidatos que ganó esta primaria, que es Salvador Nasralla. Salvador Nasralla es la tercera vez que se presenta, pero se ha presentado siempre por partidos distintos. Se los construía él.
porque era un presentador de televisión, capital político propio, una persona conocida, comentarista deportivo, se lo construyó él, y en como no tenía partido, fue con el Partido Liberal, que dijo, bueno, me quedo con este candidato, gana las primarias. Este candidato ha dicho en campañas, ha elogiado ampliamente el modelo Bukele y a Javier Milei, a los dos, cosa de quedar bien con todos. Entonces tenemos a la esposa del narcotraficante, a los otros que están diciendo que hay que aplicar el modelo Bukele. Por el otro partido, vamos con el Partido Libre. Quien gana las primarias es la actual ministra, gana la ministra, es actual ministra de Defensa, que por cierto se negó a dejar el cargo en campaña, y la defensa son los que, el Ministerio de Defensa son los encargados también del proceso electoral, porque son los militares los que lo llevan, o sea, todas las irregularidades habidas y por haber. Esta mujer fue la que decidió aplicar este modelo de Bukele para bajar las tasas de violencia. ¿Quiénes son los dos con más opciones para ganar las elecciones? Los dos del modelo Bukele. La responsable de esa foto de Honduras, así que vamos a tomar estas medidas de mano dura, y el que lo ha elogiado ampliamente porque sabe que si quiere ganar las elecciones es el mensaje que tiene que dar. Si bien las razones son distintas, están planteando como un ejemplo a seguir, y en este momento en campaña cualquiera de los dos que pueda ganar, los dos están planteando que hay que seguir el ejemplo Bukele. Así que este es un poco el escenario que quería mostrar. Gracias. Bueno, me quedo aquí. Gracias a todos. Yo tengo una pregunta especialmente para Ceci, pero bueno, para quien quiera tomar el testigo. El tema de las izquierdas siempre se complejiza muchísimo porque al final podemos ver como una dimensión muy autoritaria en posiciones pro redistribución. Entonces, hay una literatura con la que estoy últimamente obsesionada, que es con dejar de asumir que el marco izquierda-derecha es operativo de una vez por todas, porque no es operativo, y empezar a hacer una dimensión por cuadrantes en las que vemos autoritarismo en una dimensión cultural, es decir, la predisposición de la gente de Libre o de la gente de Morena o de la gente del MAS a aprobar el matrimonio LGTBI, a aprobar asuntos feministas, es nula. Entonces tenemos la dimensión cultural y la dimensión económica. Entonces hay autoritarismo de izquierdas, hay derechas liberales. Pero ¿cómo recibís esta literatura? ¿Cómo creéis que puede ser más útil a la hora de entender el panorama latinoamericano en general o no? Gracias. Primero, pues felicitar a Simón y a Francisco y por la cobertura de YouTube que me ha permitido seguir este seminario los 2 días. Y bueno, una pregunta para Mercedes y otra para Asbel. La primera es, pues claro, como saben algunos de aquí, yo no soy politólogo, pero he estado aquí rondando 20 y tantos años, entonces he sido espectador. Y como espectador he podido presenciar muchas modas discursivas de la ciencia política, ¿no? Muchos tropos discursivos. Pues ahora veo 2 líneas claramente, que son los afectivistas politológicos y los geologistas politológicos. Entonces, de estos geologistas politológicos, bueno, de los afectivistas politológicos, yo creo que tienen un problema, que si lo toman seriamente tienen que negar una cantidad de cosas que habían venido diciendo antes, pero los geologistas politológicos tienen una ventaja integradora, que pueden integrar muchas perspectivas. Y quiero hacer una pregunta sobre esto, por el overview que hizo Mercedes sobre la erosión. Si la erosión geológicamente
es un desgaste de la capa superficial del suelo, ¿qué hay por debajo? Porque no creo que sea necesariamente autoritarismo lo único que hay por debajo, ¿no? Esa es mi pregunta. Y para Asbel, esto que tiene que ver con los hallazgos de Pela, la educación, el nivel educativo de los diputados. Tal vez el nivel educativo a veces nos hace pillar más una respuesta estratégica, ¿no? Que debemos contestar porque vienen estudiantes de Salamanca, esto es una cuestión universitaria, nos preguntan cosas, pues como que tal vez puede ser incluso menos fiable la respuesta en ese sentido, no sé, solamente que a veces duele que te la puedes pillar más, ¿no? Porque pues hay casos muy grandes de gente muy educada que abraza el autoritarismo de una manera bastante emotiva. Hasta luego, ya. Gracias. Dos reflexiones. La una en general, no sé si termine en una pregunta, pero la una en general para el panel me parece muy interesante. Primero, me parece el proyecto que están llevando adelante muy interesante, muy útil. Creo que nos va a dar resultados excelentes para poder tener información muy precisa, digamos, sobre el tema. Y yo sugeriría simplemente vincularlo más fuertemente con una tradición de estudios de acá, que la comenzó largamente hace tiempos Manuel, sobre partidos políticos y sistemas de partidos. Y esto vinculo con una pregunta que hizo César en la mesa anterior y que era cómo se llaman ahora esas cosas que se presentan a elecciones y que ganan puestos. Bueno, Manuel las llamó en un momento máquinas electorales, ¿no? Creo que hay que volver a eso y quizá más coloquialmente podemos hablar de partidos Uber o partidos Airbnb, ¿no? Porque son partidos que se alquilan por un tiempo muy corto y que incluso no tienen necesidad de tener ni siquiera empleados y no tienen un local. Entonces creo que es importante reflexionar sobre eso, pero insisto, esta vinculación de todo lo que ustedes han presentado con los sistemas de partidos de manera más sólida. Sé que estuvo en la presentación de Mercedes el tema, pero insisto en la importancia de vincular esto, ¿no? Y segundo, creo que es muy interesante lo último que acabamos de ver respecto a Honduras, presentado por Cecilia, la incidencia del narcotráfico en la política, yo diría, no solo de Honduras, sino centroamericana y latinoamericana en general. Y ahí a mí me viene una pregunta, y es, ¿por qué los cárteles de México y de Colombia, en fin, que estaban operando en El Salvador, se han quedado tranquilos con el modelo Bukele? ¿No? La pregunta deja para especular mucho, porque puede ser que nos lleve a decir, bueno, ahí hay un acuerdo de decir, ustedes sigan con su negocio, y esto tiene que ver con lo que se hablaba en la mesa anterior, sigan con su negocio, pero no nos maten a la gente. Y entonces tengamos un acuerdo. Y creo que este es un tema muy grave en general, para América Latina, porque prácticamente llevaría a que muchos gobiernos hagan la vista gorda o acuerden con los cárteles de narcotráfico para justamente llegar a este statu quo, digamos, ¿no? Y entonces me parece que podemos estar frente a una realidad muy compleja de penetración de grupos delincuenciales organizados, ya no solamente en la política, sino sobre todo en la economía, como planteaba Francisco en la mesa anterior, ¿no? Buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Tengo dos preguntas, una para Asbel. Quisiera saber si nos puedes explicar cuál es la distribución por las diferentes variables que viste, o sea, que nos presentaste, no tan solo en términos metodológicos para saber cómo varía, sino que también para conocer cuál es la percepción de los legisladores respecto, o las posiciones de los legisladores respecto a las preguntas que has planteado.
Eso. Y para Cecilia, mi pregunta es si son los candidatos actuales, son solo autoritarios en términos de crimen, seguridad, o llevan una agenda autoritaria o autocrática mucho más amplia. Bueno, gracias. Mi pregunta es para Cecilia. Quisiera profundizar en esta diferenciación de la violencia del narco y de las maras, bajo qué parámetros se diferencian y cómo impacta eso en los niveles de violencia y en sus efectos. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta para el profesor Azuel. Usted hablaba en su presentación de cómo la tendencia de los parlamentarios de izquierda a tener conflictos con el Poder Judicial. Pero estamos viviendo un nuevo fenómeno en que gobiernos de derecha dura o de extrema derecha, el Poder Judicial está actuando como piedra de tope contra sus prácticas no democráticas. Entonces, ahí ya estamos cambiando el espectro político a los problemas con el Poder Judicial. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si esto es, el estudio tomó en consideración las políticas actuales o simplemente es una mayoría de tendencia, ¿no? Una pregunta a Mercedes. Me encantó su presentación. Una pregunta, ¿se podría generalizar qué tipo de configuraciones institucionales llevan a una legislativa que sea resiliente en términos democráticos? Por ejemplo, en el sentido de pensando de profesionalización de los legisladores o pensando incluso de reglas electorales. Simplemente si ya es posible decir qué tipo de condiciones institucionales o estructurales llevan a una legislatura que sea más prodemocrático. Muchas gracias. Tres preguntas tal vez muy cortas. La primera para Mercedes y un poco llevando el agua a mi molino. ¿Por qué descartar tan rápidamente a los militares como un factor de erosión democrática en América Latina? Cuando se está hablando de militarización, etcétera, etcétera, en el debate latinoamericano. El segundo para Asbel, también un poco problematizar el descarte que hizo de las figuras de excepcionalidad política cuando estas ya se transforman en un recurso normal, se transforman en la forma de gobernar, sobre todo en el caso centroamericano, donde la figura de excepción puede ser renovada o es renovada constantemente. Entonces, el que esté en la Constitución, el que sean recursos constitucionales, no quiere decir que no puedan ser utilizados por los ejecutivos para erosionar la democracia. Entonces no me parecería que se las puede descartar. Entonces quisiera un poquito oír de esa elaboración. Y para Cecilia, me pareció tremendamente interesante y mi pregunta va a ir muy ligada a lo que dijo Simón. ¿En qué se diferenciaría el modelo Bukele, un poco trasladado a otros países como Honduras, y creo que hay la tentación de exportarlo a otras realidades, pero ¿cuál es la relación ahí del narcotráfico como actor o de los carteles como actor? Creo que tal vez eso quisiera pedirle que amplíe. Solamente quería hacer una sugerencia al trabajo sobre los parlamentos, ¿no? Tal vez quedó la impresión ayer de que no tengo ningún tipo de aprecio por el parlamentarismo, mucho menos. Es exactamente lo contrario, ¿ya? Exactamente lo contrario. Si ustedes me pidieran a mí que escoja entre presidencialismo o parlamentarismo, no dudaría un instante en ser parlamentarista, ¿ya? Me parece a mí que el parlamentarismo es mucho más democrático, es mucho más abierto y mucho más favorable a la negociación, al consenso y la concertación que el presidencialismo. Creo que el presidencialismo es en sí mismo siempre una amenaza a la democracia.
En ese orden yo quería sugerirles más bien que trabajaran un poco en reconstruir la historia de los parlamentos en América del Sur, ¿no? Porque tengo, como lo dije el primer día, tengo la impresión de que la mayor parte de nuestras estructuras institucionales han sido improvisadas, ¿no? Han sido casi impuestas de una manera muy acelerada y muy poco pensada en la mayor parte de nuestros países. Pienso solamente en el caso de Bolivia y de Perú, por ejemplo, que le pedimos al libertador Bolívar que nos diera la Constitución y él la escribió prácticamente sin vivir y sin conocer las realidades de ambos países, y escribió la misma Constitución en ambos casos, propuso un sistema semiparlamentario en que el Parlamento nombraba al vicepresidente, que después pasaba a ser presidente vitalicio, pero era el Parlamento el que lo nombraba, ¿no? Y eso es lo primero que desapareció en la idea de eliminar la presidencia vitalicia, ¿no? Que era muy parecida a la monarquía, no sé qué, y nos quedamos con caudillos militares por 153 años o más, ¿no? Entonces, me parece que un estudio histórico de cómo surgen los parlamentos y qué rol tienen, por lo menos en esos inicios de formación republicana o de formación de los nuevos estados, nos ayudaría a entender también en qué medida hay elementos que persisten, digamos, subterráneamente 200 años después, un poco al estilo del militarismo que mencionaba César en su momento, ¿no? Es algo como algo subterráneo persistente, tanto la fortaleza de los militares como la debilidad de los parlamentos, ¿no? Que en ambos casos son riesgos para la democracia. Bueno, gracias por las preguntas. Yo creo que han sido sumamente interesantes todas y que quizás nos llevarían a mucho debate, pero yo voy a intentar ser breve, no como los de la mesa anterior, esos locos. Venga, entonces voy a empezar con Emma. Y Emma, estoy en desacuerdo de que el marco izquierda-derecha no es operativo en América Latina, ¿vale? Para defender eso, bueno, tendríamos que ver cuáles son las dimensiones que configuran la izquierda, la derecha, no sé, quizás si estudiamos, hacemos pela, pues yo qué sé, un análisis factorial nos puede ayudar, pero es un clásico, ¿no? Esto no es de ahora, pues que, yo qué sé, la derecha puede ser conservadora y puede ser liberal y no pasa nada, pues probablemente a lo mejor un liberal puede estar a favor del aborto, el matrimonio entre personas del mismo género. La izquierda latinoamericana es una izquierda conservadora, claramente. La izquierda populista, si la queremos, bueno, ponerle tal, pero la izquierda tradicional, yo qué sé, latinoamericana, estoy pensando, yo qué sé, el Frente Amplio de Uruguay o ciertos partidos chilenos que son el Partido Socialista Chileno, pues son súper progresistas en términos de valores. O sea, quiero decirte que creo que el marco izquierda-derecha sí sigue estando presente en América Latina, ¿vale? Yo qué sé, salvo algunos locos, no sé, Milei y el liberalismo que de repente te dice que, o sea, ahora no lo dice, que está en el gobierno, pero te dice cosas como que, bueno, pues se pueden vender los hijos, pero estoy en contra del aborto. ¿Qué locura es esta? ¿No? Claro, o sea, pero digamos que el marco liberal, o sea, ser de derecha liberal, pues lo que significa es que el Estado no debe intervenir, pero probablemente seas progresista en términos de valores, yo qué sé, Vargas Llosa, no sé. Es decir, clásico liberal, ¿no? Y creo que, o sea, que el marco nos sirve. O sea, Emma, yo no estoy de acuerdo contigo. Juan Daniel, me encanta, sí, somos ahí súper de la tendencia, seguimos las tendencias, ¿no? Los politólogos frente a los de derecho constitucional, que sois ahí, señores más serios, tal, y que las normas y tal, bueno. Entonces me encanta esto de que de repente, de estos adjetivos que nos has puesto, afectivistas politológicos, geologistas politológicos, pero yo tengo que decir que, o sea, sí, a lo mejor es más reciente lo de hablar de los afectos, de las emociones, ¿no? De hecho, wow, o sea,
todo el comportamiento electoral ahora está cruzado por la emoción. Ya no existen, ¿no?, otras cosas. Ahora solo nos movemos emocionalmente y luego la polarización ya no es ideológica, sino es emocional. Yo a esto tengo que decir que para mí es una esperanza. Porque cuando me dicen que toda esta polarización es afectiva, pues yo siempre pienso, bueno, pues si esto está relacionado con las emociones se van pronto. Lo peor es que si es algo cognitivo, porque lo cognitivo no se va. Entonces, esperemos que este ciclo sea un ciclo corto porque es emocional, ojalá, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, si es un ciclo corto porque es emocional, los afectivistas morirán. No lo sé, o sea, me lo estoy inventando. Bueno. Pero ahora están en boga, ¿eh? O sea, si quieres un proyecto de investigación, si quieres publicar, pues hijo mío, trabaja emociones, ponle emoción y haz un experimento, ¿no?, con las emociones. Después dices lo de que hay debajo de la erosión. Fíjate que el término erosión democrática en la literatura se utiliza como una cuestión de grado, ¿no? O sea, y los grados, o sea, ¿y qué hay en esos grados? Ya está, o sea, ellos, no digo que te guste o no te guste, que a lo mejor no nos gusta o nos puede no gustar menos, entonces le ponen nombrecitos, pero vamos, que lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Nombrecito, democracia con tal, ¿no? Pues yo qué sé, el BIDIN utiliza pues autocracia cerrada, autocracia electoral, democracia liberal. Y la erosión es el grado de si subimos, bajamos, y lo que se habla o lo que viene a mantener la literatura es qué consideramos un cambio sustantivo significativo de grado. Y entonces erosión se refiere a esa cuestión de gradual. Después, Pachano y Simón y los partidos políticos o las máquinas electorales y no sé, venga, creo que es interesante y que lo podríamos poner, desde luego lo íbamos a poner, porque no sé, o sea, porque al menos como etiqueta clasificatoria, porque si no, no podemos contar diputados. Si no les damos una bancada o no les damos un partido político, no sabemos por dónde son elegidos. Y tampoco los podríamos contar en el comportamiento legislativo si no sabemos de dónde provienen. Entonces, creo que eso lo vamos a seguir manteniendo, pero no sé si te vamos a satisfacer, Simón, en tu inquietud, que creo que es mucho más profunda. Después, ¿qué otra cosa? A ver. ¿Qué configuraciones institucionales llevan a la resiliencia? Si yo lo supiera, pero lo que sí, o sea, lo que la literatura te viene lo que te viene a sostener, ¿no? Toda esta literatura de erosión, que también lo que hacen es el camino del que se parte y el camino del que se acude, ¿no? Y entonces te van diciendo, pues, que probablemente, de nuevo, ahora Trump es el contraargumento o el contracaso, que no es lo mismo cuando te atacan y estás en una democracia liberal, y entonces las instituciones realmente como existen y son los contrapesos y son no sé qué, te pueden frenar en esa caída, que si te atacan y ya eres una democracia electoral. Si eres una democracia electoral, el ataque y el diseño institucional puede que no impida que tú desciendas a hacer una autocracia electoral. Entonces creo que es importante la situación de partida de esos diseños institucionales y si funcionaba bien los mecanismos de separación de poderes, ¿vale? ¿Por qué descartar a los militares? No, en ningún momento se ha descartado, o sea, ni la literatura ni nadie ha descartado a los militares, ¿eh? Los militares son súper importantes y van a seguir siendo poderosos porque tienen las armas, ¿no? Yo qué sé, Weber y el monopolio legítimo de la violencia, ¿quién lo controla? Es fundamental para cualquier tipo de régimen. Lo que ocurre es que el que da el golpe ya no es
ya no impone un gobierno militar, ya no estamos, o sea, no lo sé, espero que cruzo los dedos, porque a lo mejor esto cambia, pero sí utilizas a los militares para sostenerte en el poder. Yo qué sé, Bukele cuando entra en la asamblea, pues entra con el ejército, todas las revueltas, yo qué sé, las revueltas sociales del 2019, lo primero que hacían los presidentes es salir con los militares detrás, ¿no? O sea, que quiero decir que los militares o Venezuela se sostiene por los militares o los regímenes se sostienen porque los militares los apoyan y siguen siendo importantes. La cuestión aquí es que en ese proceso de erosión ya no es el militar el que da el golpe de Estado, sino que lo que viene a sostener la literatura es esa cuestión de la gradualidad que veíamos antes, pero los militares son súper importantes. Después, por último, Roberto dice que defiende el parlamentarismo. O sea, bueno, yo creo que ni voy a atacar el presidencialismo, ni voy a defender el parlamentarismo, ni nada, porque también creo que no es cierto que en un sistema parlamentario el Parlamento sea más poderoso que en un sistema presidencialista. Eso no es así, ¿vale? En absoluto, porque el Parlamento más poderoso del mundo es el Parlamento de Estados Unidos y es un Parlamento que está en un diseño presidencialista, en capacidad de juego, en capacidad de decisión, porque hay separación estricta o división estricta de poderes. En un sistema parlamentario el gobierno es elegido por una mayoría y tiene incentivos para continuar y para dominar la agenda. Otra cosa es que el Parlamento tenga más incentivos para controlar al presidente en un sistema parlamentario. Pero bueno, da igual, esto es un debate. Entonces, reconstruir la historia hablaba de reconstruir la historia del Parlamento y que a veces las estructuras institucionales son improvisadas. No sé si estoy de acuerdo con la palabra de que son improvisadas. Desde luego sí son de parte, pero no improvisadas. Cuando se diseñan, se están pensando a quién gana y quién pierde, ¿no? Pero no es cierto que sean improvisadas, porque a veces aciertan y para el que están diseñadas para que ganen, gana. Y el que está diseñada para que pierden, pierden. E incluso desaparecen, ¿no? Y la historia de los parlamentos de América Latina pues es una historia de una gran variedad institucional. No todos los países son iguales, no en todos los países los presidentes son iguales o tienen los mismos poderes institucionales y no en todos los países los parlamentos tienen los mismos poderes institucionales. Es que están súper alejados, ¿sí? Unos de otros. Y no sé, tengo aquí algunos alumnos y hemos hecho este ejercicio de medición y el presidente más poderoso de América Latina es el chileno, en el país donde la democracia, ¿no? En países que tienen el mayor índice o lo que les va fenomenal en los indicadores de democracia, ¿no? Democracia liberal, ¿vale? Entonces, eso quería reflexionar. A ver, trataré de ser breve también, que estamos en hora. Sobre lo de la ideología, aunque ya lo has comentado, solo por añadir lo que ha comentado Emma de la ideología, o sea, entiendo ideología, marco izquierda-derecha como explicativo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mer. Sigue siendo una explicación válida, sigue habiendo izquierda y derecha. Lo que pasa es que no explica tanto, no nos da la película completa de lo que está pasando. Por ejemplo, estoy pensando, la exposición de Ceci, hay izquierda y derecha en Honduras, lo sabemos, lo vemos, nos lo dicen los datos. La cosa es que solo mirando izquierda-derecha o con el marco izquierda-derecha te quedas con una parte de la peli. Entonces lo que pasa es que tenemos que asumir que lo de izquierda-derecha sigue existiendo, sigue explicando, pero menos que por la crisis de los partidos, de los sistemas de partidos, la intervención de Simón Pachano. Entonces, hemos pasado de unas explicaciones, de unos modelos que solo con lo de izquierda a derecha teníamos un 80% de la explicación y ahora a lo mejor tenemos un 50%. Entonces, muchas veces las elecciones no van de la cosmovisión izquierda-derecha,
signifique lo que signifique en el país, sino cómo gestionamos lo del narcotráfico, o lo de la inseguridad, o lo de los aranceles de Trump, o lo que sea. Y vamos más a issues. Entonces hemos pasado más de series donde hay como un gran personaje que nos explica toda la serie, en plan Breaking Bad, que si le sacas a Walter White, la serie no hay nada, no hay serie, a un modelo más tipo Game of Thrones, que es más coral y hay distintas explicaciones. ¿Por qué ha ganado Bukele? ¿Por qué gana fulanito? ¿Por qué venganito? ¿La gente que ha votado a Trump es solo porque es republicana o hay más cosas? ¿O puede haber independientes que le han votado por tal? Entonces, no es que deje de haber demócratas republicanos de izquierdas o de derechas, es que explican menos, es lo que me atrevería yo a decir, pero existir sigue existiendo. Juan Daniel, lo del hallazgo, cómo interpretar el resultado de educación. Si he dicho hallazgo, lo retiro, o sea, pretendía decir resultado, es lo que nos ha dicho el modelo. Lo que ahora nos corresponde a mí y a José Manuel, como académicos que somos, es interpretar eso, cómo entender la caja negra esa del mecanismo causal de cómo es que la gente que tiene más estudios o menos estudios reacciona de una forma u otra a estos escenarios en abstracto, en teórico, que se les plantea. ¿Es por el sesgo de deshabilidad social? ¿Es porque han estudiado en el extranjero? ¿Es porque tienen más renta? Que podrían ser distintas explicaciones. Entonces, a lo mejor no es el hecho de tener o no tener un doctorado, o tener o no tener educación primaria o secundaria, sino algún otro factor y el que la educación sea como un proxy. Pero yo entiendo que eso es lo que tenemos que hacer, esa es la labor ahora que tenemos que hacer. Lo que pasa es que ahí se le ha encendido una luz y hay que tirar por ese pasillo. Lo de la máquina electoral, en la intervención de Simón, a mí el concepto me parece que es bastante apropiado porque al final son máquinas que sirven para las elecciones. Una vez pasan las elecciones, los titulares son Milei hace, Bukele hace, no es La Libertad Avanza hace o, ¿cómo se llama? ¿Nuevas Ideas? Nuevas Ideas hace, es esta persona y ya está. Y volviendo a esto de las metáforas y tal, que a mí me gusta mucho, esto de partidos Uber o Cabify o la empresa que sea, de acuerdo, pero el punto es que no hace falta ya ni siquiera un coche, sea uno de empresa privada, pública o tuyo, para llegar a donde hay que llegar. Hay gente que llega en bici, a pie, llega online, llega desde otro país, ¿cómo se llama? París y el de Chile en las elecciones, no hace falta ni estar en el país y te presentas. Entonces hay que asumir eso. Y yo me acuerdo, antes de las elecciones argentinas del 23, cuando gana Milei, determinados académicos, cuyo nombre no revelaré, la crisis esta que tuvo la Libertad Avanza en distintas provincias, que les dimitía gente o que no sacaban buenos resultados y demás, había gente muy de la vieja escuela, a nivel de las distintas tendencias que hay en ciencia política, que decían, bueno, sin partido, sin estructura, sin las provincias, en Argentina no se puede ganar. Sí, porque este hombre no tiene partido. Está loco, tiene unas redes sociales, es muy bien, pero como no hay un partido político en el sentido clásico, no va a ganar. Y patapam. Y es presidente. No va a poder aprobar nada porque no tiene partido, no tiene negociación, no sé qué, no sé cuántos. Y ahí está el hombre. Entonces hay que asumir que lo de la máquina está bien, pero hay gente que manualmente puede hacer mucho incluso en la máquina. Aunque vaya por delante que el concepto máquina electoral a mí me gusta. Nico, el tema de la distribución de los diputados, si te entendí bien, dónde se agrupan, si te entendí, no hemos llegado a verlo todavía. De momento nos habíamos centrado en los determinantes, que es lo que explica. Hay diferencias importantes entre países. La diferencia entre Guatemala y Argentina es importante en todas las preguntas. Entonces, la agrupación por partidos, por países, por ideología, por religiosidad, eso estará muy bueno verlo y lo he planteado en las interacciones, pero un ejercicio descriptivo que vaya más allá de presentar medias y desviaciones típicas, sí que lo tenemos que hacer porque también nos puede indicar muchas claves y nos puede ayudar a interpretar el mecanismo causal que se supone que hay. Y sobre el tema del Poder Judicial, bueno, pues ahora quienes tienen tensiones con el Poder Judicial o porque están mandando, no por nada, pues son fuerzas más de la derecha y se encuentran con que hay un Poder Judicial que se está convirtiendo como una especie de bastión. En el caso de Brasil, por ejemplo, eso es así, y se alaba y se reivindica el Poder Judicial brasileño como el muro de contención y que están frenando a Bolsonaro y demás, pero yo lo que, siendo un poco puñetero, si se me permite, que yo solo he hablado con José Manuel, yo muchas veces he pensado, si Bolsonaro fuera de izquierdas, habría mucha gente que no estaría hablando así del Poder Judicial y estaría diciendo otras cosas, que se está socavando la voluntad del pueblo, que ha ganado unas elecciones y legítimamente puede hacer tal.
Entonces, el dilema con el Poder Judicial siempre ha estado y siempre estará ahí, y por eso, que también salió ayer en la intervención de Anselmi sobre México, sobre AMLO, pues las reformas que se plantean y todo lo que es, todos los replanteamientos del Poder Judicial, de la captura por parte del narcotráfico y demás. Entonces, eso está ahí también y habría que darle un vistazo al Poder Judicial. Y ya para cerrar, la normalización de la excepción, digamos, claro, el punto de estas preguntas es que plantean escenarios en abstracto. Entonces, en abstracto, un demócrata sí podría estar de acuerdo con, bueno, en situaciones extremas de crisis, una pandemia, una guerra, un tal, yo podría estar de acuerdo con que el presidente tenga poder de emergencia. Si le planteo, y además que esto se extienda durante 17 ocasiones y se celebren y lo excepcional se vuelva normal, ahí igual no. Pero tal como está formulada la pregunta, que es como hay que formularla en abstracto, no nos sirve tanto para lo que queremos ver, que es precisamente eso. La realidad. Una cosa es en abstracto, en la teoría, y otra cosa es la realidad, el ejemplo concreto. Pero también es algo que hay que tener en cuenta, por supuesto. Y creo que con esto ya. A ver si lo puedo poner acá porque es más fácil para mí. Gracias. Bien, voy a ser muy breve, voy a intentar responder de forma global. Si se me olvida algo, me lo reclaman en la salida. Primero, incluso para no repetir, de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto al eje izquierda-derecha, totalmente a favor de que es válido. Evidentemente no son las únicas dimensiones, hay más dimensiones, pero es válido. Que obviamente la izquierda y la derecha son muy diversas, hay distintos tipos de izquierda en la región, distintos tipos de derecha, pero sigue siendo importante. A mí me cuesta asumir que no sean importantes para la región. Después preguntaban en cuanto cuando se habla de que estos candidatos planteaban el modelo Bukele, si una cuestión era lo discursivo o si tenían en su agenda también ese tipo de políticas. No, yo incluso empecé la presentación mostrando los niveles de insatisfacción ciudadana que dije, están por los suelos, son muy bajos. Este discurso es un poco aprovechar esa situación, ¿no? El caldo de cultivo está perfecto para instalar ese tipo de mensaje. La gente está tan insatisfecha, voy a plantear esto y voy a solucionar problemas de inseguridad. De hecho, cuando Xiomara Castro, en su campaña para la presidencia, ella tuvo un intento de hacer políticas de género. Estamos hablando de Centroamérica, que es más conservadora, Honduras es muy, muy conservadora. Mencionó muy sutilmente que quería rever el tema del aborto y tuvo que sacarlo de forma inmediata de la agenda, porque la gente salió a protestar diciendo que era un atentado contra la familia, salió toda la gente, o sea, tuvo que retirar esa propuesta. Por lo tanto, discursos muy progresistas tampoco pueden tener porque está por los suelos. Son temas que estamos hablando que no están presentes, o sea, no es que tengan un discurso de ellos contra cuestiones, sino que nunca es un tema que no existe, que no se plantea. Pero no tienen propuestas en sí de mano dura, sino que simplemente están aprovechando para plantear, miren cómo han mejorado las tasas de homicidios en este país, en cambio nosotros no, pero es una cuestión discursiva, es aprovechar ese desencanto que existe, no existen propuestas concretas propias de ese tipo de agenda. Con respecto a lo que es maras, narcos, las maras obviamente también tienen no solo el famoso impuesto de guerra, la extorsión, sino que hacen negocios vinculados con el narcotráfico. Bukele evidentemente ha hecho una negociación con los maras y por eso tiene un control, el control que tiene. El tema en Honduras no es que se haya hecho una negociación o no con maras, con narcos, es que los narcos son los gobernantes. O sea, no es que ellos estén dejando pasar, son ellos los dueños del negocio, son los principales actores, son los que están controlando la región. Y una cosa antes, que es lo que ha cambiado también en Honduras y que tiene El Salvador, es que antes eran solamente de paso, porque venía de otro lado el cultivo. Ahora Honduras, esas zonas no solo tienen las pistas para las famosas avionetas, esas pistas clandestinas, sino que ahora están cultivando, que era algo que antes no sucedía. Descubrieron que podían ahorrar costes de traslado y directamente cultivan y se encargan de todo el procesamiento de la droga allí en Honduras. O sea, ha dejado de ser un sitio de paso para ser ya un lugar de producción por completo.
y los dueños del negocio son precisamente estos, por regiones, con los Zelaya o Hernández o las distintas cabecillas de los partidos tradicionales. Entonces, ya digamos, la violencia y el control es totalmente vinculado al narcotráfico. Y los maras que hacen negocio, pero de narcotráfico. No es la violencia propia, a lo mejor, de la extorsión o otro tipo de negocios. Es totalmente vinculada a eso. Entonces, no hay forma de negociar porque son ellos los actores. Entonces, quería plantear eso y tengo apuntado otra cosa. En cuanto al tema de este modelo Bukele, tiene características distintas, tiene opciones y algunas cosas van a ser tomadas, por ejemplo, esa cuestión de mano dura, lo del estado de excepción van a la par, con El Salvador, con determinados tipos de restricciones. En otro tipo de controles no creo porque no es el mismo tipo de liderazgo. Entonces, algunas cosas se pueden replicar, otras no. Pero los principales candidatos van un poco por el mismo camino. Lo que sí es llamativo es que son de ideologías distintas, de posturas distintas y están planteando lo mismo. Provocado un poco por esa insatisfacción ciudadana. Creo que tiene que ver más con una cuestión de aprovechar cómo está la situación más que con otra cuestión.